Muy buenas tardes. Hoy quiero platicar del derecho de propiedad intelectual o otro tipo de derecho, otro tipo de área. El derecho de propiedad intelectual es una rama del derecho público que tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Actualmente en nuestro país el Estado muestra un mayor interés en impulsar y promover la actividad inventiva, dando una mayor difusión a los derechos de propiedad intelectual, a los beneficios y seguridad jurídica que la propiedad intelectual otorga a los diversos sectores productivos y a la competencia económica, así como a la satisfacción de los intereses y necesidades de los consumidores. La propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. En esta información les daré a conocer todos los temas relacionados para conocer más y poder tener una idea generalizada. La propiedad industrial, el derecho mexicano protege la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes, dimensión, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y regulación de secretos industriales. Resulta aplicable en materia de propiedad industrial la ley de la propiedad industrial, los tratados internacionales de los que México sea parte y su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las marcas. Marca es todo signo perceptible por los sentidos que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Pueden constituir una marca las denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, hologramas, formas tridimensionales, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios de personas, sonidos, olores, elementos de imagen, entre otros. El registro de una marca se realiza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la forma que establece la Ley de la Propiedad Industrial. Una vez que se registra una marca se obtiene un título. El titular de la marca registrada gozará del derecho a su uso exclusivo. El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Las patentes son patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de la actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Una patente se obtiene siguiendo el procedimiento que dispone la ley de la propiedad industrial. Obtenida la titularidad de la patente, confiere al titular el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables. Modelos de utilidad. La ley de la propiedad industrial considera modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran. Se puede decir que se trata de invenciones, pero de menor complejidad que las patentes. Se puede registrar aquellos modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, siguiendo las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 10 años improrrogables. Diseños industriales. Se consideran diseños industriales aquellos nuevos diseños que sean creación independiente y difieren en grado significativo de diseños conocidos. Estos diseños comprenden de los dibujos industriales, los modelos industriales constituidos para toda forma tridimensional. Los diseños industriales se registran de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Los secretos industriales. Un secreto industrial es aquella información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter de confidencialidad que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Esta información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos y otros instrumentos similares. Los derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga protección al autor y el goce de beneficios exclusivos de carácter personal y patrimonial. La ley
La ley protege los derechos de los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, ediciones, fonogramas o videogramas, emisiones, así como otros derechos de propiedad intelectual. La, la legislación protege obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier formato o medio. Las obras reconocidas por la ley y que son protegidas por la misma son las que pertenecen a las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, de arte, incluso diseño, gráfico y textil, y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando su contenido constituya creación intelectual. En materia de derechos de autor se aplica la Ley Federal del Derecho de Autor. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y en los casos previstos por la ley del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI. Contratos en materia de propiedad intelectual. El titular de propiedad intelectual podrá conceder a otros el uso de esa propiedad intelectual mediante contratos o convenios. Las formalidades de estos contratos se encuentran previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en la Ley de Derechos de Autor, y será observada una u otra ley según se trate de propiedad industrial o derechos de autor respectivamente. El contrato de licencia es aquel por virtud del cual el titular de los derechos de propiedad intelectual, llamado licenciante, concede a otro llamado licenciatario el uso de esos derechos o cambio de una contraprestación económica que recibe el nombre de regalía. El contrato de franquicia es aquel por virtud del cual el titular de la marca llamado franquiciante transmite a cambio de una remuneración económica, conocimientos técnicos y proporciona asistencia técnica a otra persona denominada franquiciatario, para que ésta pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, y para mantener la calidad, prestigio e imagen que distingue los productos o servicios de que se trate. El convenio de confidencialidad es aquel por virtud del cual aquella persona o personas que tienen acceso a información catalogada como confidencial o a secretos industriales o comerciales que son propiedad de otra u otras personas se compromete a mantener esa información reservada y a utilizarla única y exclusivamente para los fines para los cuales le fue proporcionada, bajo la sanción de que en caso de revelar dicha información sin autorización previa deberá indemnizar por los daños y perjuicios que le hubiera causado el titular de la información, sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso apliquen, salvo en los casos en que la información se hubiera divulgado por disposición legal u orden judicial. Delitos en materia de propiedad industrial. La ley de la propiedad industrial prevé determinadas conductas y omisiones como constitutivas de delitos y establece las sanciones que habrán de aplicarse a estos, por ejemplo, la falsificación de marcas protegidas y con fines de especulación comercial, la producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, distribución o venta y con fines de especulación comercial, falsificaciones de marcas protegidas, revelar a un tercero secretos industriales que la persona conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo o desempeño de su profesión, apoderarse de un secreto industrial, entre otros. Es una área que está también en auge, que también conlleva que las creaciones no puedan ser robadas fácilmente. Bueno, gracias y que tengan un buen día.